Buenos días a todos. Mientras os vais conectando, me voy presentando. Soy Marta Rubio, técnico del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia y quiero daros la bienvenida al ciclo de webinars organizado por todo el equipo del área internacional, donde os vamos a ir presentando las soluciones que desde el área ponemos a vuestra disposición. Como muchos de vosotros ya sabéis, todos estos webinars que hemos ido realizando son gracias al programa del Plan Internacional de Promoción de la Cámara de Comercio de España, que junto con la Cámara de Valencia ponemos a vuestra disposición, en el que hemos podido ir trabajando temas que afectan de pleno a vuestra estrategia internacional. Hemos tenido sesiones de marketing y ventas, sesiones de jurídico internacional, donde hemos repasado las cláusulas de los contratos internacionales. También hemos tenido sesiones sobre temas de logística y aduanas. Y en este sentido lo que pretendemos es ayudaros a desarrollar vuestra estrategia con las mayores posibilidades de éxito. Y en este sentido hoy vamos a trabajar los establecimientos aduaneros. Vamos a ver cuáles son las ventajas que nos ofrecen y ver si nos podemos beneficiar, pero también vamos a ver sus limitaciones, porque no todo se puede hacer, además hay una serie de plazos y consideraciones que se deben de tener en cuenta. Pretendemos con esto que conozcáis que existen herramientas para mejorar vuestra competitividad y poder optimizar vuestra operativa internacional. Y lo que es más importante es que veáis en la gestión logística como un factor de diferenciación comercial. Es decir, existen herramientas que al final lo que os hacen es, os permite ser más eficientes y que vuestras operaciones, pues al fin y al cabo sean más limpias y más eficientes desde inicio hasta fin. Lo que veníamos diciendo es que no pretendemos que esto sea un monólogo durante todas estas sesiones, así que pretendemos que sea más una conversación bidireccional. Os animamos a que si tenéis preguntas nos las lancéis por el chat y yo se las iré trasladando al ponente. Lo más normal es que las haga al final porque así no vamos cortando la sesión. Además de esto, quiero trasladaros que nuestra misión es muy clara, es facilitar el camino hacia la internacionalización y perfeccionar vuestra operativa en comercio exterior. Es en este punto donde hoy, por ejemplo, estamos trabajando y que todo el equipo internacional está plenamente dedicado y a disposición de las empresas. Queremos ser ese acompañamiento en la búsqueda de vuestros mercados internacionales y que cualquier necesidad que tengáis, pues que contáis con todo el equipo del área internacional de Cámara Valencia. Además, y por último, quiero presentaros el portal internacional, que el portal está en constante evolución, que no es un recurso estático, es más una plataforma viva donde la vamos nutriendo con información y con todas las actividades que vamos haciendo. Por ello voy a compartir pantalla para que veáis lo que os quiero presentar. A ver, voy a ver qué estáis viendo vosotros. Vale, perfecto. Vale, a ver que me organice yo la pantalla. Muy bien, pues bienvenidos al portal. Este es el portal internacional de la Cámara de Comercio de Valencia. Esta primera parte es donde aquí actualizamos con toda la información y actividades que vamos generando. Tenéis la parte de agenda, blog y noticias, pues un poquito agenda con todas las acciones que vamos definiendo. Aquí tenéis todos los webinars que tenemos para esta semana, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte de vídeos. Aquí os animamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube. Todos los vídeos y todas las sesiones de información de webinars que estamos haciendo, todas las sesiones las vamos colgando aquí. Y por último tenemos los estudios e informes, que sabemos que utilizáis mucho, donde pues vamos actualizando la parte de informes con todo lo que vamos generando de contenido. Si me voy un poquito más para atrás, volvemos a la página principal. Aquí tenemos las necesidades. Este es desde el camino que habitualmente entráis. Tenéis por una parte la consulta habitual que recibimos cuando alguien tiene un problema con un producto que quiere exportar o importar, principalmente se viene aquí. Y bueno, nos soléis lanzar la consulta a través de este primer bloque. Cuando tenemos también la parte de tramitación de documentos, como sabéis en la Cámara de Comercio de Valencia tramitamos documentos, los certificados de origen, de libreventa, etc. Cualquier duda os dirigís por aquí. Diseñar mi plan de internacionalización. Cuando tenéis necesidades de búsqueda de clientes y bases de datos, podéis entrar a través de este portal. Y por último, quiero presentaros la parte de soluciones, que esta es la parte de una serie de consultoría más avanzada y un poquito más profunda, en el que si alguien quiere hacer como un plan de internacionalización, pues ya se viene directamente aquí y aquí es donde ofrecemos desde un punto de vista de la Cámara.
Además, quiero mencionar también nuestro Club Cámara para todas aquellas empresas que quieran ampliar su networking y tener información de alto valor, súper recomendable. Está funcionando de maravilla y, bueno, pues hay muchísimas empresas. Y yo creo que con esto era un poquito lo que os quería presentar. Importante también, este es el primer pool de contacto. Esto es lo que antiguamente era el buzón de consultas de Internacional. Ahora lo lanzamos a través del botón rojo de contacto y, bueno, pues es una forma de tener una trazabilidad de la empresa. Os registráis y ya conocemos un poquito más en profundidad vuestro histórico y un poquito el contacto con el que estamos hablando. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dar paso a la sesión, al ponente de hoy. Vicente, cuando quieras puedes ir conectando tu... A ver. Te voy pasando a presentador. Voy a presentarte. Como sabéis, a ver, yo he dejado de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, a ver. Como sabéis, para el día de hoy vamos a contar con el grupo Ramina Trans. Muchos de vosotros ya lo conocéis y además es colaborador habitual de la Cámara de Comercio de Valencia. El grupo Ramina Trans es uno de los principales y más importantes operadores logísticos de la Comunidad Valenciana, con capital 100% valenciano, que con su estructura internacional pues ofrece soluciones logísticas globales al más alto nivel. Es por ello por lo que le llamamos para que nos cuente qué herramientas tenemos a disposición de las empresas. El objetivo de esta sesión es que conozcáis que hay herramientas para haceros más eficiente y que os las podáis plantear de cara a vuestra estrategia y de cara a ofrecer soluciones también a los clientes. Como sabéis, el Grupo Ramina Trans cuenta con establecimientos aduaneros propios, tanto en Valencia como en Castellón, Alicante y Madrid, y es de esto último de lo que vamos a hablar hoy, de eficiencia. Vicente, quiero también presentarte a ti también. Vicente es el responsable de cumplimiento normativo del grupo. Bueno, con él estamos en constante comunicación, pues tenemos muchas veces consultas que tenemos que debatir y ver un poquito hacia dónde van las cosas. Es además representante aduanero y vocal en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y representante aduanero de Valencia. Vicente, sin más, yo creo que ya podemos empezar. Tenemos muchos asistentes en la sesión de hoy y yo creo que va a ser muy fructífera porque al fin y al cabo lo que pretendemos es que conozcáis que existen herramientas alternativas para haceros más eficientes y que vuestras operaciones sean más eficientes de principio a fin. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale, Vicente? Y te doy paso. Perfecto, muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la Cámara por contar conmigo y con Ramina Trans para poder explicar esta parte de la logística, que son los establecimientos aduaneros. Realmente, los establecimientos aduaneros son una herramienta que tenemos al alcance en nuestras operaciones de comercio exterior y que muchas veces nos van a facilitar esa posibilidad de darle servicio a nuestros clientes para esa operación de comercio exterior que sin a lo mejor esa utilización del establecimiento aduanero tendríamos que hacerla directamente de otra manera y que le supondría o no poder realizarla o tener unos costes alternativos y que son evitables. Bueno, pues en mi charla de hoy os voy a dar un repaso superficial, entrando un poquitín al detalle de los establecimientos aduaneros que realmente existen en España y que la aduana puede conceder a solicitud de cualquier empresa que quiere tener una autorización como establecimiento aduanero. Vamos a dar un primer repaso general de todos los posibles que existen. Y como primero de ellos tenemos el ADT, que es el almacén de depósito temporal. En dos pinceladas, simplemente es un almacén al cual solamente podremos vincular mercancías de terceros países, mercancías con estatus no UE, mercancías pendientes de despacho. Y como su nombre indica, la estancia dentro de estos almacenes es temporal, tiene un límite máximo de estancia. Antes de ese límite máximo tendríamos que darle un destino aduanero. Luego, aunque es totalmente a lo contrario al ADT, lo pongo conjuntamente e inmediatamente seguido, que es el LAME, que es el local autorizado para mercancías de exportación.
no tiene nada que ver con el ADT, que es mercancía de terceros países, pendiente de despacho, mercancía en UE. En el LAME solamente se pueden vincular mercancías que sí que tengan estatus UE, o bien porque estén enteramente obtenidas, fabricadas aquí en la Unión Europea, o bien porque se hayan despachado anteriormente a libre práctica y tengan ese estatus. Lo pongo conjuntamente porque normalmente cuando se concede el LAME, si el solicitante de la autorización ya es ADT, lo incluye, la agencia tributaria lo incluye dentro de la misma autorización. De hecho, luego veremos que la ubicación de las mercancías se pone el mismo código que en el ADT. Seguimos con el depósito aduanero. El depósito aduanero comparte mucha similitud con el ADT, con el almacén de depósito temporal, porque solamente se pueden vincular a él mercancías de terceros países, mercancías con estatus no UE, mercancía pendiente de despacho, pero realmente sí que tiene muchísimas diferencias con el almacén de depósito temporal. Luego las vamos a ver todas. Nos va a dar mucho juego en las operaciones de comercio exterior. También tiene otras diferencias y otras limitaciones, pero sobre todo la más característica es que no tiene una permanencia definida, una permanencia temporal. Las mercancías pueden estar indefinidamente vinculadas a ese depósito aduanero y manteniendo su estatus de terceros, mercancía con estatus no UE. Luego veremos también otro tipo de depósitos, que es el DDA, el depósito distinto del aduanero. Simplemente comentaros que este depósito nace cuando se suprimen las fronteras interiores en Europa, cuando nace la Unión Europea, y entre los Estados miembros actuales desaparecen esas fronteras interiores. Desde la Unión Europea, pues España tenía frontera con Portugal, España y Francia, y cuando la Unión Europea toma fin y llegan a ese acuerdo, todos los Estados miembros en su momento, en su inicio, pues desaparecen esas fronteras internas y se crea una única frontera, que es el contorno de esa Unión Europea. Con lo cual, la frontera se externaliza en su perímetro y las mercancías entren por el Estado miembro que entren, se pueden despachar a libre práctica, se hacen, digamos, por decirlo de alguna manera, europeas, se paga ese arancel que es común y es el que han llegado a ese acuerdo para la Unión Europea y tienen libre circulación dentro de la Unión. Pero ¿qué pasa? Que en ese acuerdo no consensuaron lo mismo para el tema del IVA. Cada Estado miembro quiso mantener el IVA nacional y al no llegar a ese acuerdo, pues cabía la posibilidad de que una mercancía que entraba por Valencia, pero que debía ir a Francia o Alemania, lógicamente no se podía almacenar en un almacén nacional porque quedaba un impuesto pendiente de liquidar, que era el IVA. Se había liquidado el arancel, pero el IVA no. Nace el depósito distinto del aduanero, al cual se pueden vincular mercancías despachadas a libre práctica, pero que están pendientes de el IVA, todavía está en suspensivo. El DDA, el DA y el ADT comparten que los tres son áreas exentas, ¿vale? Son áreas exentas porque las mercancías que se vinculan, lógicamente, el IVA no está liquidado todavía. Y luego tenemos una quinta, no es un establecimiento aduanero en sí, pero tenemos una quinta situación que es una zona franca. Una zona franca no es un área, o sea, no es un establecimiento, no es un depósito, es un área. Lógicamente, no vamos a entrar al detalle en las zonas francas porque realmente Ramina Trans no la tiene. Simplemente con unas pinceladas os voy a decir que una zona franca se considera una parte cerrada de un territorio aduanero de la Unión, pero separada del resto del mismo, en las que se pueden almacenar todo tipo de mercancías con estatus no UE o sin estar sujetas a derechos de importación, a otros gravámenes, al arancel, a todo. Y a cualquier medida política comercial, siempre y cuando no entre en conflicto con esa medida de cualquier servicio de inspección en frontera. Y solamente tendríamos que hacer algo con esa mercancía cuando la mercancía abandona esa zona franca y entra en la Unión Europea. Estas zonas no están sometidas al control habitual de la aduana. Estas zonas a diferencia de los demás depósitos que vamos a ver, no las concede la regional de la aduana donde estemos ubicados, nuestra razón social. Por ejemplo, en Valencia, cualquier ADT, DA, DDA, LAME, le tenemos que solicitar la concesión a la regional de la aduana de Valencia, Castellón y Alicante,
caso está aquí, si pertenecemos a Madrid, a Madrid, si pertenecemos a Castilla-La Mancha, a la regional. Sin embargo, en la zona franca, el permiso lo concede directamente el Estado, ¿vale? El gobierno. Y encima, además, dice qué área, qué dimensiones, qué limitaciones tiene. Aquí tenéis una imagen de algunas de ellas. En España creo que hay 5 en la península y 2 en las Islas Canarias. Os he puesto algunas imágenes de ver. Normalmente son zonas que están en los mismos puertos y que tienen un control de acceso por el resguardo de la Guardia Civil, el resguardo fiscal, para que la mercancía entra directamente del puerto de mercancía a terceros, entra con una documentación privada y solamente se abandona por la parte terrestre entrando en la Unión Europea esa mercancía es cuando habría que hacer algo. Bueno, vamos a centrarnos en los 4 tipos de depósitos de establecimientos aduaneros sobre los que vamos a hablar hoy, para que veamos las grandes diferencias y ventajas que cada uno nos ofrece y que si somos un importador-exportador o un representante aduanero podamos ver las ventajas que tenemos para las operaciones de comercio exterior y si alguno de los oyentes pues, es titular de la autorización, pues también ver un poco las limitaciones de lo que podemos y no podemos hacer dentro de los diferentes depósitos según nos solicite nuestro cliente. El almacén de depósito temporal hay que tener en cuenta que las ventajas fundamentales es que un ADT es una extensión de la terminal portuaria o aeroportuaria, porque estas terminales portuarias y aeroportuarias que se denominan terminales dentro del recinto, también son ADT y tienen las mismas obligaciones y el mismo tratamiento que si nosotros nos conceden una autorización de ADT fuera de recinto, fuera de dentro del puerto, fuera del puerto o el aeropuerto. Las grandes ventajas es que cuando un contenedor nos llega al puerto o una mercancía nos llega al aeropuerto, sobre todo al puerto, un contenedor marítimo, el contenedor no puede abandonar el puerto hasta que realmente no tiene una autorización aduanera para salir, posiblemente el despacho de aduanas. Con lo cual, si nosotros cogemos ese contenedor y lo llevamos a un ADT, realmente la mercancía podrá abandonar el recinto aduanero del puerto o el aeropuerto sin que quede almacenada y los costes de almacenaje pues, suelen ser menores que en las terminales marítimas. Además, estos locales la mercancía está descargada y podrá salir partida a partida. Imaginémonos que realmente tenemos un contenedor de importación en el cual dentro del contenedor vienen 10 partidas diferentes de equipaje porque se ha hecho un consolidado en origen. Y ese consolidado viene de 10 proveedores diferentes para 10 importadores diferentes aquí en España. Bueno, pues cuando ese contenedor llega al puerto, si esa mercancía cuando llega a cada uno de los importadores se le avisa el aviso de llegada de que esa mercancía ya ha llegado y se ha activado esa declaración sumaria para poderle dar un destino aduanero, 9 de ellos despachan la mercancía a consumo con sus representantes aduaneros, pero uno de ellos tiene dificultad con su documentación porque no se la han enviado de origen, porque le hace falta algo, porque no lo tiene claro o simplemente porque no ha lanzado el despacho. Bueno, pues hasta que los 10 despachos, hasta que las 10 declaraciones sumarias no estén totalmente canceladas y en circuito verde, ese contenedor no podrá salir del puerto. Y, lógicamente, los 9 que sí que tienen sus gestiones aduaneras completadas, circuito verde, que pueden salir, van a tener que seguir pagando demora y ocupaciones hasta que ese último no ultime bien su declaración aduanera, obtenga el circuito verde y pueda salir del puerto. La diferencia es que si antes de iniciar ningún trámite aduanero cada uno de esos 10 importadores, ese contenedor se traslada a un ADT, se hace el desconsolidado en el ADT y una vez desconsolidado, cada importador realiza localmente y particularmente su gestión de despacho igual que si hubiera estado en el puerto, ahí sí que cada uno en el momento que tenga su mercancía despachada con circuito verde podrá retirar la mercancía y llevársela. Y el que no lo tenga, bueno, pues solamente ese es el que se quedará almacenado en el ADT, pero en el ADT fuera de recinto, en el ADT descargado fuera de recinto y no en el ADT cargado dentro del contenedor junto con el resto. Esto también, lógicamente, tiene otra ventaja y es que el contenedor lo puedo devolver a la naviera y dejo de pagar gastos de demoras y ocupaciones. Y también sirve para recibir los tránsitos de la Unión Europea
que son signatarios del convenio del tránsito común. No solo sirve para traer los contenedores del puerto o los palés del aeropuerto, también sirve para recibir tránsitos en camión de otros países firmantes del convenio del tránsito. Porque el almacén aduanero, el almacén de depósito temporal que tiene esta autorización, a su vez tiene otra autorización directamente vinculada, que es la de receptor autorizado de tránsitos, ¿vale? Normalmente, y debe de ser así porque si no sería inviable, cada autorización de almacén de depósito temporal va ligada también a la autorización de receptor autorizado de tránsitos, porque si no puedo recibir tránsitos no me sirve de nada tener la ADT. Y luego también sirve para expedir tránsitos de ese ADT. Lógicamente, una mercancía que yo tengo descargada y vinculada a mi almacén de depósito temporal, perfectamente, otro destino aduanero perfectamente viable es la emisión de otro T1, de otro tránsito, a otro ADT del mismo Estado miembro o de otro Estado miembro firmante del acuerdo. Con lo cual, también el almacén de depósito temporal debe disponer de la otra autorización que es emisor autorizado de tránsito, para poder él lanzar ese tránsito a otro Estado miembro firmante del tránsito. El ADT, recordamos, solamente y exclusivamente puedo vincular mercancía de terceros países, mercancía con estatus no UE, mercancía pendiente de despacho. Una de las ventajas del ADT es que, por decirlo de una manera que no es técnicamente correcta, pero es perfectamente entendible por todos, cuando una mercancía la vinculo al ADT, no la vinculo a nombre de nadie aquí en el almacén de depósito temporal. Se podría decir que la mercancía sigue siendo del exportador. Es como si estuviese en el puerto o el aeropuerto. La mercancía llega proveniente de un exportador y hasta que alguien no demuestre que tiene la libre disposición de la mercancía con la documentación correspondiente, esa mercancía sigue siendo del exportador, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues en el ADT ocurre esto. Se utiliza para mercancía descargada de grupajes y recepción de tránsito, como hemos comentado. Tiene una limitación. Tiene un plazo máximo de 90 días para darle un destino aduanero. Si a los 90 días nadie le ha dado un destino aduanero a esa mercancía que hemos vinculado a la ADT, la aduana inicia un expediente de abandono. Si a los 90 días nadie ha dicho esa mercancía es mía y nadie ha dicho esto quiero hacer con ello, la aduana inicia un expediente de abandono. Cuando se inicia ese expediente de abandono pueden ocurrir dos cosas. O bien que alguien se despierte y se dé cuenta de, ay, lo siento, se me ha pasado el plazo, no pasa nada, inicio los trámites para darle destino aduanero, la aduana te lo va a permitir, pero lógicamente va a venir una sanción adicional, incorporada y automática por lo que se llama una declaración extemporánea. He hecho lo que tocaba, pero fuera de plazo. Y si realmente al final, después de iniciarse ese expediente de abandono, nadie sigue sin decir nada, pues lógicamente la aduana, pues tácitamente se coge la propiedad de la mercancía, la subasta y con esa subasta pública, bueno, pues se paga sus costas, sus impuestos y si sobra algo, bueno, pues que normalmente no se le sobra, pues se lo da a los demás agentes que han tenido costes por ese almacenamiento y esas manipulaciones de llegada de esa mercancía. 90 días, plazo máximo. Almacenamiento conjunto, veréis, esto es importante. Cuando nacen los depósitos aduaneros fuera de recinto hace muchos años, la aduana, lógicamente, cuando por primera vez dejó salir mercancía fuera de recinto a operadores que tenían este tipo de almacenes autorizados, en los inicios nos obligaba a tener una verja cerrada con llave y todo lo que había dentro de la verja pues estaba en ADT o en DA, porque esto es un poco común para los otros depósitos, y lo que estaba fuera de la verja era mercancía nacional. Con el tiempo nos beneficiaron el quitarnos la verja, pero nos obligaron a poner pinturas en el suelo con rayas delimitando las zonas. Bueno, pues lógicamente desde los almacenes le decíamos a la aduana que esto era un problema para nosotros porque si no teníamos nada, teníamos ese trozo de almacén sin poder poner mercancía y bueno, pues necesitábamos, ¿no?, tener los almacenes para poderlos ser rentables, necesitamos utilizar siempre el suelo del almacén. Al final y con el paso del tiempo, hoy en día en la actualidad, normalmente se concede cuando se solicitan las diferentes autorizaciones de almacenes aduaneros, de establecimientos aduaneros, se solicita y se concede lo que se llama el almacenamiento conjunto.
Esto quiere decirse que nosotros podemos tener dentro de la misma ubicación, dentro de la misma nave, podemos tener mercancías vinculadas a la ADT con mercancías, en este caso, a la ADT y al lado o rodeado de mercancía nacional. No pasa nada. Cuidado, siempre debidamente etiquetada. La mercancía tiene que ir debidamente etiquetada y cuando una mercancía está bajo vigilancia aduanera, bajo una autorización de depósito de un establecimiento aduanero, esa etiqueta tiene que llevar una información imprescindible que está marcada en la normativa. Tiene que poner el número del documento con el que entró, en este caso sería un T1 o un G5. Tiene que decir la declaración sumaria que mataba, tiene que decir los bultos, tiene que decir una serie de información para que si viene la aduana a controlar y a vigilar la trazabilidad y el control de existencias, cuando vea ese pallet tiene que estar debidamente identificado como que está en ADT, ¿vale? Para que no se está junto con mercancía que no es de junto con mercancía que es de la Unión, pero no está mezclada, está debidamente identificada. Y gracias a eso tenemos optimizado todo el almacén de la ADT con mercancías UE y mercancías no UE, gracias al almacenamiento conjunto. No se permiten manipulaciones usuales. Luego veremos que en otros sí. Veréis, las manipulaciones usuales quiere decirse que yo puedo hacerle cosas a la mercancía mientras que está bajo vigilancia aduanera. Pero en ADT solamente y exclusivamente están permitidas aquellas que son las mínimas imprescindibles para la manipulación, descarga y conservación de la mercancía en su almacenamiento. Quiere decirse que una mercancía que entra en un ADT, lo único que puedo hacer es descargarla, ponerla encima de un pallet, porque lógicamente no debe de estar en el suelo. En un momento dado le puedo dar 3 o 4 vueltas de retráctil si las paletizo para que estén, que no se caigan, y en un momento dado ponerle un plástico por encima, pues por el polvo, si hay una gotera, cualquier cosa. Pero no puedo hacerle nada más. La mercancía en ADT no se le puede hacer absolutamente nada, a no ser que pida permiso a la aduana y me lo conceda. Por ejemplo, no sé, no puedo abrir una caja para ver lo que hay dentro, no puedo. Pero si quisiese, o bien porque el cliente quiere ver que su proveedor no le ha engañado y quiere abrir, ver y cerrar, bueno, pues puedo pedirle a la aduana, se hace mediante un solicito de un C5, un documento que se llama C5, en el cual, bueno, pues el representante aduanero del importador es el que lo debe de solicitar a la aduana. Y en ese solicito C5 puede ser para dos fines. Uno, para intervención de organismos oficiales, que normalmente, pues porque, por ejemplo, un servicio de inspección en frontera, como por ejemplo el SOIBRE, quiere hacer una inspección para, previamente al despacho, pues hacer su control, su análisis de riesgo, pues efectivamente él también necesita un permiso de la aduana para hacer esto. Se solicita un C5 para intervención de organismos oficiales, la aduana lo concede y ese C5 lo autoriza el inspector del SOIBRE a venir, coger una caja, 2, 3, la que él considere, abrirla, ver la mercancía, comprobarla, incluso si se quiere llevar alguna muestra para su análisis, lo puede hacer anotándolo en el C5. ¿Vale? Eso es lo único que se puede hacer en ADT. No podemos hacer nada más. Luego veremos que efectivamente hay otro depósito que sí que nos facilita mucho la labor en otras ocasiones. Y luego no se permiten ventas. En el ADT no se permiten ventas al por menor. Luego veremos que tenemos otro tipo de depósitos que sí que nos permiten ventas y pueden dar mucho juego en el comercio interno. En el ADT no se permiten ventas. Cuando se introduce se puede despachar parcialmente, pero no puede cambiar de propietario. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, no se vincula a nombre de nadie aquí en destino. Sigue siendo digamos, del remitente, por decirlo ya muy a grosso modo. Y luego es una era exenta. Cualquier manipulación y cualquier servicio que se le preste a la mercancía está exenta de IVA. No se puede facturar con IVA. Veréis, de hecho, inclusive hasta el transporte desde el puerto o el aeropuerto hasta el ADT, ese transportista nacional que nosotros contratamos, que él es una empresa española, nosotros somos una empresa española que lo contratamos nosotros para hacernos el transporte, como está prestándole un servicio a una mercancía que ya está vinculada porque viaja con un tránsito, con un G5, y su destino es una ADT, que es una área exenta, y proviene de otra ADT, que es la terminal portuaria o aeroportuaria, que es otra área exenta, nos debe de facturar hasta incluso el transporte sin IVA. Y son servicios prestados exentos de IVA a esa mercancía. Luego ya veremos que se IVA, lógicamente, en el caso de que esa mercancía se quede aquí y se despache, hay que incluirla en el DUA de importación como servicios exentos de IVA. No forma parte de la regla de la aduana, pero sí de la base de IVA. Bueno, aquí vamos a ver, simplemente para que entendáis,
las obligaciones que asume un depósito temporal, un ADT, cuando recibe una mercancía en tránsito en sus instalaciones. Cuando llega el transporte a las instalaciones del almacén, del ADT, tanto sea un camión lona o un contenedor que viene con un contenedor marítimo, bueno, pues viene con un documento, un T1 o un G5, se presentan las instalaciones y el ADT lo primero que hace es que le transmite a la agencia tributaria que efectivamente ese camión con esa matrícula, con ese contenedor, con ese número de precinto y con esa documentación que es correcta, ha llegado a las instalaciones de mi ADT y yo lanzo un primer mensaje electrónico que se llama AVI, el aviso de llegada. A partir de aquí, ese aviso de llegada, yo lo que le estoy diciendo a la aduana es que yo me quiero hacer cargo como ADT de esa mercancía que aparentemente está toda correcta, exteriormente hablando, en cuanto al vehículo, precintos, marcas, etcétera, del elemento de transporte y la documentación. Ese mensaje AVI, la aduana me tiene que contestar y me puede contestar con dos canales, dos circuitos, circuito verde o circuito rojo. Circuito verde quiere decirse que me permite romper el precinto y empezar la descarga, y circuito rojo quiere decirse que no puedo tocar nada y vendrá vigilancia aduanera a romper el precinto y a estar presente en la descarga. Quiere decirse que, importantísimo, que el ADT nunca rompa el precinto antes de tener el circuito verde contestado por la aduana cuando lanza el mensaje AVI. ¿Por qué? Porque en el momento que lanza el mensaje AVI que dice que ya se hace cargo de la mercancía, tiene la obligación de esperar al circuito. Y si yo he roto el precinto y luego sale el circuito rojo y viene vigilancia aduanera, el ADT va a tener un problema. Vamos a imaginarnos que ha salido todo verde y una vez sale todo verde y rompemos el precinto y empezamos la descarga, el ADT tiene la obligación de controlar que toda la mercancía, así como en el mensaje AVI hemos visto que externamente está todo correcto, ahora con un segundo mensaje que se llama OBS, el mensaje de observaciones, nosotros le vamos a transmitir a la agencia tributaria que todo lo que he descargado coincide aparentemente, porque recordemos que no podemos abrir los bultos, que aparentemente coincide con lo declarado. Número de bultos, tipo de mercancía. Por ejemplo, realmente si yo en la documentación dice que me vienen 1000 bultos de guitarras y lo que estoy descargando son cajitas muy pequeñas y que pesan 15 kilos cada caja, pues lógicamente esto no son guitarras. Bueno, pues yo en el mensaje OBS lo pondré. Si yo en vez de descargar 1000 bultos, que es lo que hice, he descargado 1050, pues en el mensaje OBS pondré que he descargado 1050 en vez de 1000. Si realmente no digo nada en el OBS es porque todo coincide y todo está correcto con lo que decía la documentación. Igual que en el AVI. Si en el AVI realmente el precinto no coincide o no lleva precinto, pues yo podré, si quiero, aceptar el mensaje, lanzar el mensaje AVI y aceptar el tránsito, pero en el mensaje AVI le diré a la aduana las incidencias que he tenido. En cada mensaje, tanto en el AVI como en el OBS, la ausencia de observaciones significa que todo es correcto y todo coincide con la documentación presentada. El OBS también tiene otro circuito, que puedes tener circuito rojo o circuito verde. Si sale el circuito verde, quiere decirse que la mercancía ya se va a poner en mi contabilidad de existencias como almacén de depósito temporal, esos X bultos, y si sale el circuito rojo, efectivamente tengo que llevar toda la documentación a la aduana, transmitirse a la aduana, y la aduana normalmente vendrá a revisar la mercancía. En vez de romper el precinto y estar presente en la descarga como en el AVI, lo que hará será revisar la mercancía una vez descargada. Y después de la aduana, pues ya me harán el circuito verde y quedará ultimada la descarga en mi ADT. Aquí realmente lo importante es que en el ADT, lo que hemos dicho, no se puede hacer absolutamente nada que no sea descargar y custodiar. Y la mercancía realmente no está a nombre de nadie aquí en destino. ¿Eso para qué sirve? Es muy versátil para cuando en las importaciones el exportador no sabe todavía a quién se la va a vender, no le ha dado la documentación a nadie, o realmente esa mercancía puede ser a un particular, ¿vale? Puede ser a un particular porque se la vende a un particular. Porque luego veremos que en los otros tipos de depósitos, las mercancías que ya se vinculan a otro tipo de empresas, no pueden haber particulares. Esto es en cuanto al ADT. Luego vemos el LAME. El LAME, como os he dicho que lo íbamos a hablar conjuntamente con el ADT, el LAME es totalmente lo contrario. El ADT es para importación, mercancías no despachadas, mercancías no UE. Es una área exenta, el LAME es totalmente lo contrario. En el LAME es el lugar autorizado para mercancías, para presentación de mercancías ante la aduana
que vayan a ser exportadas. Con lo cual, en el LAME no es un área exenta, porque voy a vincular mercancías que ya son españolas, por ejemplo. Puede ser también mercancía comunitaria, puede ser francesas, inglesas, un francés, un italiano que quiera exportar por España, bueno, pues viene, se mete en el LAME y de aquí saldrá exportado. Y efectivamente, solamente puedo vincular mercancías cuando se vayan a exportar. Si nosotros tenemos un cliente que nos dice, llévate este palet de mercancía y déjatelo en tu almacén, mételo en el LAME porque lo voy a exportar, pero lo exportaré aquí 3 meses, bueno, pues lo lógico será meterlo en mi almacén nacional, lo primero, y luego cuando falte poco y que ya me confirme que se va a exportar, entonces cuando lo daré de alta en LAME. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. En el LAME, la entrada, así como para entrar mercancía en UADT, hay un documento aduanero que se llama T1 o G5, si somos OEA. La documentación de entrada en el LAME es muy sencilla, porque es un documento que se llama certificado de recepción. Y ese certificado de recepción no es un documento aduanero, es un documento que hacemos cada depósito LAME con nuestro formato. Lo único que nos dice la normativa es que ese documento tiene que tener una información mínima, inequívoca. Pero mientras que esa información esté, el formato del documento lo pongo yo, no hay ningún problema. ¿Y cómo sale? Pues ¿cómo sale? Pues con el DUA de exportación. Y sale con el DUA de exportación más otro documento que se llama DAE, Documento de Acompañamiento a la Exportación. ¿Por qué? Porque, como os he comentado antes, esto es una ubicación aduanera fuera de recinto, fuera de la terminal portuaria o aeroportuaria, con lo cual, una vez que yo meto la mercancía en LAME y la vinculo a un DUA de exportación, esa mercancía ya está vinculada a un documento aduanero, pero todavía no está en el puerto o el aeropuerto por donde tiene que salir, o por la terminal TIR, ¿vale? Por donde tiene que salir. Entonces, necesita un documento para que el chofer viaje tranquilamente, porque si le para la autoridad, tiene que poder demostrar que esa mercancía, que ya está bajo un documento aduanero, él tiene autorización para poderla transportar hasta el punto de salida. Entonces, imaginaros, nosotros, por ejemplo, estamos en Ribarroja, despachamos una mercancía desde nuestro LAME para un cliente que el puerto de salida es Valencia. Bueno, pues es un trámite corto, perfecto, no hay problema, pero podemos también despachar un camión lona que el destino es Suiza. Bueno, pues el chofer tiene que cruzarse varios países europeos y tiene muchos kilómetros por delante. Y lo que tiene que llevar encima es el DAE. ¿Para qué? Para que si le pasa algo durante el transporte pueda demostrar que viaja correctamente. Y cuando llegue, tanto en un supuesto como en otro, cuando llegue a la terminal portuaria, a la terminal aeroportuaria o a la última frontera comunitaria terrestre, pues se ultima este documento de acompañamiento y es cuando realmente se produce la exportación efectiva. El depósito aduanero, el LAME, el almacén, lo único que tiene que tener en sus registros es unir el certificado de recepción, que es el documento de todo en el centro, al DUA de exportación, que es con el documento con el cual se le autorizó la salida. Y ya tiene cerrado el ciclo. Para que veáis, lo que dice la normativa es que el titular del local autorizado para la mercancía de exportación emitirá un certificado de recepción, que será unido al DUA de exportación, en el cual deben figurar los siguientes datos. Y nos dice que tiene que estar el nombre, el número de orden, el número de bulto, las clases, la numeración, la descripción genérica, la situación de la mercancía y una leyenda que pone que diga mercancía destinada a la exportación sujeta a control de la aduana. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis como ejemplo, este es un formato nuestro. Aquí nosotros efectivamente ponemos la leyenda, ponemos certificado de recepción de mercancías. Aquí aparecería un número como un número de factura. Es un número irrepetible. Esto nos lo da nuestro sistema informático porque no pueden haber dos números de certificado de recepción iguales y, lógicamente, con toda la información que me pide la normativa. Y luego, aparte, la leyenda que también me exige la normativa. Mercancía almacenada y destinada a la exportación sujeta a control de la aduana. Con esto, eso es un certificado de recepción válido. Cada LAME puede tener su formato. Ya os digo que no está establecido por la aduana. Simplemente la información que debe de llevar. Ahora vamos a hablar con el depósito aduanero. Digamos que puede ser el depósito por excelencia que más juego nos dé y más nos puede ayudar a todas las gestiones de comercio exterior que se pueden plantear. Bueno, el depósito aduanero, realmente la gran diferencia del depósito aduanero, bueno, la gran diferencia no, tiene como puntos en común con el ADT, que también es mercancía de terceros,
Mercancía no UE, mercancía pendiente de despacho, solamente se puede vincular este tipo de mercancía. También tenemos almacenamiento conjunto. La mercancía que esté en depósito aduanero puede convivir con mercancía de ADT, con mercancía del AME, con mercancía nacional, debidamente etiquetada, ¿vale? Esta etiqueta, lógicamente, llevará una etiqueta parecida pero diferente en su información a lo que puede ser una etiqueta del AME o una etiqueta del ADT. Aquí la gran diferencia con el ADT es que efectivamente aquí ya no está vinculada o sigue vinculada al remitente. Aquí ya existe un depositante y un depositario. Os comento, el documento de entrada a un ADT para una mercancía puede ser dos, o el T1 o el G5, ¿vale? Dependiendo si somos OEA o no somos OEA. Y el documento de vinculación a un depósito aduanero es un documento aduanero que se llama DVD, documento de vinculación a depósito. En ese documento, es como el DUA, en la casilla 8 de ese documento aparece el depositante, a nombre de quién se deposita esa mercancía en el depósito aduanero. Bueno, pues la normativa dice que ese depositante es el que tiene que tener la libre disposición de la mercancía, porque ya nos ha tenido que dar una documentación para poder vincular la mercancía a su nombre, ya nos tiene que demostrar que tiene la libre disposición de la mercancía, y a partir de ahí la agencia tributaria toma nota y ya solamente esa empresa o profesional, porque aquí solamente pueden vincular mercancías a depósito aduanero todas aquellas personas jurídicas que sean empresarios o profesionales, o sea, SAs, SLs o autónomos. Un particular no puede, porque no es sujeto pasivo de IVA, ¿vale? Entonces, la normativa me daría error que yo pudiese vincular mercancía de A a un particular. Tendría que ser solamente en un ADT. En un DA no. ¿Por qué? Porque no, en el ADT no la vincula a nadie y aquí sí. Yo la vinculo a un depositante. El depositario es el almacén, que es donde se deposita, que sería el titular del régimen, el titular de la autorización, como por ejemplo en este caso Raminatrans, y el depositante, que es el titular del régimen, es quien deposita, a nombre de quien se deposita la mercancía. Bueno, pues esa es una de las grandes diferencias de este depósito aduanero. Si yo vinculo la mercancía a nombre de una empresa, solamente esa empresa va a poder decidir que con esa mercancía se haga algo. Nadie más, ni siquiera el remitente. Si el señor luego el remitente chino me dice, oye, que al final este hombre no me ha pagado, se la envío. No, lo siento, ya la he vinculado a él. Solamente él me puede dar autorización para poder vender, despachar, destruir, reexportar, lo que sea. ¿Vale? Ya queda con la libre disposición a nombre de una empresa que nos dice la normativa que tiene que tener un EORI válido. O sea, tiene que ser una empresa establecida en la UE. Y tiene que estar dada de alta en el BIES, en el ROI, en el Registro de Operadores Intracomunitarios. Gran diferencia con el ADT, almacenamiento indefinido. Aquí ya no me importa que ese esté más de 90 días, con lo cual, perfectamente, una mercancía, si un cliente tiene claro que a los 90 días le va a dar un destino aduanero, la puede meter en ADT o DA. Pero si no tiene claro, pues si me la meten en ADT antes de los 90 días, tendré que hacer la mercancía, al tener almacenamiento conjunto, no se va a mover del mismo sitio, pero le cambiaré las etiquetas porque generaré una vinculación del ADT al DA con un DVD. En vez de venir del puerto, vendrá de mi ADT y quedará vinculada al DA y ya tendrá almacenamiento indefinido. O, si el cliente lo tiene claro, que ya es desde el primer momento que van a pasar de 90 días, desde el mismo puerto o aeropuerto me pedirá que le vincule su mercancía a un DA a su nombre. Como área exenta, igual que en el ADT, cualquier servicio y venta que se produzca dentro del DA son servicios prestados exentos de IVA. Aquí sí que se pueden hacer ventas en depósito. Imaginaros, aquí por ejemplo tenemos un cliente que él conoce un proveedor en origen y que trae un contenedor de una mercancía que él no va a vender porque él es un trader, él es un intermediario, pero es una empresa legalmente establecida en la Unión Europea. Bueno, pues trae un contenedor de una mercancía que son 1000 bultos, las vinculamos al DA a su nombre y luego él va vendiendo la mercancía a quien quieran ser los verdaderos importadores. ¿Por qué? Porque esos importadores quieren importar la mercancía para poderla vender aquí en España o en Europa, pero no conocen al proveedor y bueno, pues tiene un intermediario. Perfectamente, en el ADT no puedo hacer ventas en depósito, pero aquí sí. ¿Cómo funciona esto? Pues imaginaros, yo traigo un contenedor con 1000 cajas de calzados, las meto en DA a mi nombre, a mi empresa, y luego tengo aquí un comprador en Valencia que le vendo 100 bultos. De ese packing list inicial, le vendo 100 referencias muy concretas. Bueno, yo al depositario,
al que tiene la autorización de depósito aduanero, le paso un comunicado y le digo, de la mercancía que me vinculaste con este DVD a mi nombre, aquí te adjunto la factura de venta a otra empresa española o comunitaria, porque tiene que reunir los mismos requisitos para poder ser depositante también, en las cuales he vendido 100 bultos. Estos 100 bultos, de los 1000 que yo te puse, saca estos 100, los pones en un palet aparte y le notificas la venta a la aduana. Entonces, el depositario, el depósito aduanero, notifica a la aduana que ha habido una venta en depósito del depositante A al nuevo depositante B. Y la agencia tributaria lo que hace de oficio es que genera una venta y automáticamente un nuevo DVD con otra declaración sumaria, a nombre ya del nuevo depositante. La contabilidad de existencias de mí se ha rebajado en 100 y genera una nueva contabilidad de existencias a nombre de otro depositante de 100. Con lo cual, siguen estando los 1000 bultos en depósito aduanero, pero en vez de estar a nombre de un depositante, ya están a nombre de dos depositantes diferentes. Con lo cual, yo seguiré siendo dueño en la libre disposición de esos 900 bultos para hacer lo que quiera con ellos, pero de esos 100 yo ya no mando. Ya manda la nueva empresa a la cual se la he vendido. Es una venta dentro de depósito, es una venta exenta de IVA, con lo cual yo le he vendido sin haberla importado, la he vendido a otra empresa exenta de IVA y la otra empresa hará con ella lo que quiera. La volverá a vender, la reexportará, la importará a consumo, la importará a libre práctica, lo que quiera. ¿Vale? Esas ventas en depósito en DEA se pueden hacer, en ADT no se podrían hacer. Unidades de vinculación, importante. Cuando un depósito aduanero vincula mercancía, se le vincula mercancía, se le hace a través del DVD, como hemos hablado, y ese DVD tiene dos casillas que, aunque aparentemente digan lo mismo, son cosas diferentes. Una de ellas es la casilla bultos, perfecto, aquí todo el mundo lo entendemos, que son los bultos. En caso del ejemplo que estamos poniendo, mi contenedor de 1000 bultos, bultos 1000, perfecto. Pero esos 1000 bultos pueden venir ya desde origen paletizados en 10 palets de 100 bultos cada uno. Bueno, y en el BL, pues en vez de poner 1000 bultos, han puesto 10. Y bueno, pues perfectamente, al transmitir el DVD, en la casilla de unidades de vinculación, en vez de 1000 se han puesto 10. Bueno, pues lo que dice la norma es que lo que diga la casilla de unidades de vinculación es por lo que realmente se habrán vinculado estas mercancías al depósito. Quiere decirse que yo luego no voy a poder hacer nada salvo palet por palet. Si yo lo he vinculado por 10 palets, no podré hacer nada salvo palet por palet. Es más, así como si yo dejo la casilla de bultos en blanco, me da error el DVD y no lo puedo lanzar. Si dejo en blanco la casilla unidades de vinculación, el problema es que no da error al representante aduanero y se deja lanzar. Y lo que dice la norma es que si la casilla de unidades de vinculación está en blanco, la mercancía quedará vinculada al depósito aduanero por los kilos netos de mercancía. Quiere decirse que si el representante aduanero, por un error humano, ha dejado esa casilla libre, en vez de estar vinculada por 1000 bultos, estará vinculada, por ejemplo, por 18.420 kilos, con el problemón que significa luego pues, hacer ventas, hacer despachos a consumo de esa cantidad. Existe una puerta trasera, una solución que la aduana nos deja a los representantes aduaneros que hemos lanzado los DVDs y que por error u omisión las unidades de vinculación no coinciden con los puntos reales. Y es que hay un mensaje que se llama RUN, que es para reconvertir unidades, que le podemos decir a la aduana que donde dije 10, que eran palets, quiero decir 1000 bultos. Y, lógicamente, la aduana revisa la documentación, ve que es coherente y nos autoriza y, de oficio, cambia las unidades de vinculación a 1000 para que coincidan con los bultos. O que, por omisión, en vez de que al no poner nada y haber quedado vinculada por kilos, solicitamos que queden vinculadas por los bultos, lo ven la documentación que es correcto y también nos cambia los kilos por los bultos y ya podremos hacer despachos parciales, ventas parciales, lo que queramos. Porque, efectivamente, en el DEA yo vinculo 1000 bultos y puedo hacer o un despacho de los 1000 o 1000 despachos de un bulto o 1000 ventas de un bulto, ¿vale? Podemos hacer bulto por bulto, según las unidades de vinculación a las cuales se haya producido. ¿Para qué sirve también el depósito aduanero? Importante, prórrogas de pruebas de origen. Imaginaros, yo tengo una mercancía que realmente con una prueba de origen tengo derecho a unos beneficios arancelarios, pero en el momento de que ha llegado la mercancía, yo no tengo el original para probar eso. Bueno, pues efectivamente, si yo la mercancía la tengo en ADT, el tiempo va corriendo y la prueba de origen caduca. Y llegará un momento que, aunque la consiga, no me dará posibilidad de acceder a esa reducción arancelaria. Si lo meto en DVD, se paraliza ese crono. Se paraliza ese crono y cuando yo consiga traer la prueba de origen, en el momento que la tenga, la lanzo a despacho desde el depósito aduanero y la prueba de origen me será válida. Para esto también es interesantísimo
y es un gran desconocido de la figura del depósito aduanero. Y luego, esto que da mucho juego, las manipulaciones usuales y retiradas temporales. Veréis, hemos dicho que en el ADT no se puede hacer nada a la mercancía salvo lo imprescindible para conservarla. Descargarla, ponerla encima de un palet, un pequeño retactilado y una lona por encima para que no se ensucie en un momento dado. Bueno, pues en el depósito aduanero sí que puedo hacer muchísimas cosas. Pero cuidado, puedo hacer muchísimas cosas, pero solamente las que están reguladas en la normativa aduanera, en el CAO. Están muy tipificadas y son 20. Realmente, algunas de ellas son muy genéricas y otras de ellas son muy particulares para depósitos, en este caso, privados, porque realmente hay dos tipos de depósitos, el público y el privado. El DA es el que se considera el depósito aduanero público, como el que tiene Ramina Trans, que podemos tener mercancías de muchos depositarios, o sea, de muchos depositantes, perdón, que la mercancía puede cambiar de depositante por hacer ventas. Y luego existen los privados, y es que la empresa que tiene la autorización, que es el depositario, solo puede tener mercancías propias, no puede tener mercancías de que no sean de ellos. Por ejemplo, la Ford puede tener un depósito aduanero, pero en su depósito aduanero la Ford solo puede tener mercancías que sean de su propiedad, no pueden ser mercancías de otros, ¿vale? Bueno, pues en esos depósitos aduaneros, nosotros, a diferencia de la ET, sí que podemos hacer cosas. Podemos examinar, inventariar y extraer muestras. Imaginaros, este cliente que viene y me dice, oye, que quiero abrir las cajas para ver si es realmente lo que he traído y además la quiero coger, palpar y en un momento dado llevarme una muestra. Bueno, pues en ADT no podría. En DA puedo. Y además, ahora mismo, con la normativa que hay en vigor, la anterior no, pero la que hay en vigor, ni siquiera tengo que pedir permiso a la aduana. Hace años, para hacer estas manipulaciones usuales, el depositario, el establecimiento aduanero, tenía que pedir solicitud a la aduana y la aduana permitirlo. Desde hace un tiempo, y con el OEA, realmente el depositario lo único que tiene que hacer es anotar que ha hecho esta manipulación usual. Y cuando viene la aduana a auditarle, darle el listado de todas las manipulaciones usuales que ha hecho. Y que vea la trazabilidad de que efectivamente se han hecho, se han facturado y efectivamente coinciden con una de estas 20, que no han hecho nada que no esté aquí. Entonces, un cliente que quiere venir, ver la mercancía que ha importado e incluso llevársela para ver si realmente tiene la calidad que decía el proveedor que tiene, por ejemplo, imaginaros, un cliente que compra unos termos para unos laboratorios y que esos termos valen una fortuna porque aguantan 3 días, 72 horas, el líquido que van a contener lo aguanta pues, a 40 grados, si no pierde temperatura. Bueno, pues ese señor, lo primero, antes de importarlo, lo mete en un depósito aduanero, en un ADT no, en un depósito aduanero podría, me pide una manipulación usual, viene, abre las cajas, exteriormente son termos, tienen buena pinta, pero me pide una retirada temporal para llevársela a un laboratorio y que el laboratorio confirme que efectivamente le haga pruebas y que esos termos aguantan durante 3 días mínimo 40 grados la temperatura. Bueno, pues la retirada temporal sí que nosotros la tenemos que solicitar a la aduana no la concede, en esa retirada temporal se le da una información de qué se le quiere hacer a la mercancía, dónde se le quiere hacer, qué plazo, la aduana lo autoriza, se le deja retirar esas unidades autorizadas por la aduana, la lleva al laboratorio, el laboratorio hace su informe, me las devuelve, yo confirmo que esa mercancía que salió, el que vuelve es la misma que entró, la vuelvo a poner en su sitio y cuando el cliente está correcto, entonces es cuando despacha la mercancía. Esto se puede hacer en un DA, en una ADT no podría. Reparación de averías surgidas durante el transporte. Imaginaros, esa mercancía que yo la recibo, cuando la descargo, las cajas exteriores están completamente rotas y el cliente me dice, yo necesito revender esto y esto no tiene imagen, yo necesito cambiar el embalaje exterior antes de despacharlo o antes de venderlo en depósito. Bueno, en una ADT no podría. En DA, perfectamente, el cliente trae sus envases exteriores nuevos y yo transbordo la mercancía. La misma mercancía es la misma, los bultos son los mismos, pero le he cambiado el embalaje exterior. Esto es una manipulación usual y se puede hacer en depósito aduanero. En ADT no podría. Limpieza, imaginaros, máquinas que vienen en flat rack, que hay que limpiarlas, perfecto. Eliminación de partes averiadas. Por ejemplo, trasiego de envases. Perfectamente puedo reenvasar mercancía a otro tipo de embalaje. Colocación de marcas, sellos y etiquetas. Imaginaros un cliente que trae una mercancía de importación y luego la va a reexportar, pero quiere que, además de la etiqueta que venía de origen, él quiere poner su etiqueta fuera. Bueno, perfecto, es una etiqueta de su imagen. En ADT no podría, no puedo poner una etiqueta, no puedo hacer nada de mercancía.
yo la paso a depósito aduanero y el hombre me trae sus etiquetas y yo le hago una manipulación usual para poner esas nuevas etiquetas y desde ahí se hará una reexportación a sus clientes de Chile, de Estados Unidos o donde quiera. Perfectamente eso se puede hacer en un depósito aduanero con una manipulación usual. Modificación de marcas, números de bultos, ¿vale? Siempre que no confiera con la realidad. O sea, que no choque con la realidad. Envasado, desenvasado, cambio de envases. Luego hay algunas que son muy concretas, mezclado de licores, mezcla de vinos, trituración de legumbres. Esto es lo que os digo, esto es algo muy concreto que en su día pues el departamento le autorizó a ciertos depósitos aduaneros privados que se lo exigieron y lo puso. Y luego tenemos un 20 que es pues un poco un cajón desastre, porque dice todas las manipulaciones destinadas a asegurar que el estado de conversación, tales como ventilación, darle frío, darle calor, fumigaciones. Digamos que aquí entran mucha serie de manipulaciones usuales que sí que puedo hacer en un DA y que el depósito aduanero no tiene ni que pedir permiso. Mientras que se puedan hacer dentro de las instalaciones, solamente tiene que anotarlas como que se han hecho. Facturárselas al cliente, exentas de IVA, y luego el cliente ya sabe que eso lo tendrá que adicionar en su duda de importación, si lo importa. Si lo reexporta, lógicamente, es una exención de IVA que, lógicamente, se va a consumir fuera de la UE y el IVA pues, se queda siempre sin pagar y ya está. Si se queda en la Unión Europea, o sea, si se queda en España, en el duda de importación, tendré que declarar todas las manipulaciones exentas. Estas son las grandes ventajas de trabajar con un depósito aduanero. ¿El depósito distinto al aduanero? Bueno, pues en el depósito distinto al aduanero lo que se busca es vincular mercancías que ya son totalmente de la Unión Europea o procedentes de Canarias o que ya están despachadas a libre práctica. Quiere decirse mercancías que son europeas, mercancías que tienen los aranceles pagados. En el caso de la importación, pero también puedo meter mercancías que ya son españolas o europeas para la exportación. No hay plazos de destino. Es igual que el depósito aduanero. Pueden estar vinculadas al DDA siempre, no caducan nunca. También es un área exenta, como os he comentado. Se pueden hacer las mismas manipulaciones usuales que en el depósito aduanero con la misma normativa que el depósito aduanero. ¿Para qué se utiliza mucho? Bueno, pues cuando yo quiero exportar una mercancía y el fabricante no es el mismo que el exportador. Por ejemplo, os digo, yo soy un fabricante español que acabo de inventar unas nuevas placas solares que son maravillosas, que producen un 40% más de electricidad que las que hay inventadas ahora, pero yo no exporto, yo las fabrico aquí y chimpún. Y valen mucho dinero, pero bueno, son la bomba. Y bueno, pues tengo otra empresa española que dice, yo tengo un cliente en Chile que estaría interesadísimo en todo esto. Dice, véndemela. Digo, vale, pero yo solo vendo contenedores completos. Vale, te compro un contenedor completo. Esto vale 1 millón de euros. Yo soy empresa española, él es una empresa española que es la que va a exportar. Lógicamente, entre dos empresas españolas tiene que ir con IVA. Bueno, pues 1 millón de euros de mercancía más 210.000, 21% de IVA de las placas solares. Y como tú eres una empresa que regularizas IVA cada 3 meses, el IVA, como tú no lo vas a repercutir porque lo vas a exportar, a los 3 meses te lo devolverá la agencia tributaria. Entonces dices, ostras, pues esto es mucho dinero de IVA que yo tengo que adelantar para que de aquí a 3 meses me lo devuelvan. Bueno, pues existe la ley de IVA, aquí ya no entramos en normativa aduanera, la ley de IVA dice que cualquier mercancía que se introduzca en un depósito distinto al aduanero y que la venta y se produzca una venta dentro de él, esa venta está exenta. Quiere decirse que mi factura a favor de esta otra empresa española, si se la doy tal cual, me tendría que pagar el IVA porque estoy obligado a pagarla con IVA, pero si yo en mi factura añado una leyenda que es mercancía destinada a ser vinculada a un DDA para su posterior exportación y que está exenta por el artículo 24.1 creo que es, pues esa factura ya es legal hacerla exenta de IVA. ¿Y yo qué tendré que hacer? Coger esa mercancía y meterla en un DDA obligatoriamente a nombre ya de mi cliente, que es a nombre de quien yo le he hecho esa factura. Y ese cliente mío, que va a ser el exportador, la mercancía está ya en el DDA a su nombre, que por eso tiene la factura exenta de IVA, y él emitirá otra factura a su cliente chileno y desde el DDA saldrá la exportación, lógicamente una exportación con salida indirecta, que saldrá con un DUA de exportación más un DAE hasta el puerto o el aeropuerto a donde se vaya a ir destinada. Para eso se está utilizando muchísimo este DDA para evitar adelantar el IVA a una empresa exportadora que le compra a otro proveedor español y que no quiere pagar el IVA entre esa factura. Eso es una herramienta que mucha gente desconoce y se podría ahorrar mucho dinero de no adelantar el IVA. No de no pagar, de no adelantar.
Y luego también que sepáis que el depósito fiscal para bebidas alcohólicas, los famosos depósitos fiscales donde se ponen las precintas que están en modo suspensivo, si yo traigo un contenedor de ron Barceló de República Dominicana, cuando lo importo, lógicamente, además, tengo que pagar unos impuestos especiales y les tengo que poner unas precintas. Bueno, pues si ese contenedor, una vez despachado, tiene que ir obligatoriamente a ese depósito fiscal para esa colocación de precintas y que ya pagaré los impuestos especiales cuando estén colocadas ya a la salida, ese depósito fiscal es un tipo de depósito distinto al aduanero, ¿vale? Es un depósito fiscal de bebidas alcohólicas. Luego os digo, esto es para lo que se está utilizando hoy. ¿Para qué se utilizaba hace bastante tiempo? Pues para meter mercancía vinculada a libre práctica. Se metía toda la mercancía, al igual que os he dicho que en la exportación me puedo ahorrar el no adelantar el IVA. Cuando nace el DDA, la ley de IVA decía que efectivamente que toda mercancía que se vincule y que se venda o que entre está exenta de IVA. Entonces, en las importaciones que venían de terceros países, sea cual fuese la mercancía, se traía la mercancía, se despachaba a libre práctica con vinculación inmediata, con vinculación simultánea a un depósito distinto al aduanero, con lo cual del puerto se tendría que ir al depósito. Y cuando se sacaba la mercancía de ahí, si el introductor era el mismo que el extractor, o se había producido una venta y había sufrido gastos exentos, que siempre había sufrido gastos exentos simplemente por la propia descarga, lo que dice la ley de IVA es que el IVA a la importación no se liquidaba con el DUA, sino que se liquidaba con un documento con la salida de depósito distinto, el SDD, y con un documento de autocompensación del IVA, el documento 380. ¿Qué pasa? Que muchas empresas empezaron a hacer esto, pero la agencia tributaria al final cambió la normativa, porque la normativa de IVA no la puede cambiar la aduana, pero lo que sí que cambió la normativa y es que limitó a solamente estas mercancías que tenéis aquí para poder hacer eso. Quiere decirse que hoy en día cualquier mercancía que yo importe no la puedo vincular al DDA a no ser que sea esto. La plata, el platino, el paladio, el rodio, el zinc, las patatas, aceitunas, o sea, una serie de muy pocas mercancías que me dejan hacer eso. Si no está en esta lista, lógicamente no puedo despacharlo a libre práctica, pagar solo los aranceles y vincularlo al DDA para que autocompensarme el IVA. ¿Con qué? Lo que os he comentado. Con un SDD que es salida de depósito distinto, que no tiene circuito, siempre sale verde, que puede ir a otro país comunitario con un SD2, a Península Baleares con un SD3 o 4, que hay un recargo de equivalencia por rata de autocon, se denomina un autoconsumo, y que mi declaración de IVA con el 380 compenso IVA soportado igual a IVA repercutido, con lo cual cuota cero. Solamente podré hacerlo si están en ese listado, si no, tengo que despacharlo a consumo pagando el IVA de arancel. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Esta es, de una manera muy rápida, una vista global de todos los establecimientos aduaneros. Y, bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis. Pues muchísimas gracias, Vicente, y al Grupo Ramina Trans por toda la información que nos habéis trasladado. Como sabéis, es el turno de preguntas. Si tenéis alguna, las podéis hacer a través del chat. Hemos recibido algunas, pero son muy concretas, por tanto, las veremos luego internamente. Vale, ok. ¿Vale? Si alguien tiene alguna, las puede ir lanzando. Esperamos unos minutines. Decir que en la Cámara de Comercio también recibimos muchas consultas sobre los DAs y los DDAs. Así que, bueno, pues fruto de todo lo que recibimos, pues también por eso organizamos estas sesiones. Bueno, mientras que esperamos si hay alguna consulta, simplemente comentar también que no he comentado, en los depósitos aduaneros, en los establecimientos aduaneros, también hay otras limitaciones que son de los servicios de inspección en frontera. Hay mercancías que antes de entrar en esos almacenes deben de pasar esos servicios de inspección en frontera por parte de Fito, Soibre, Sanidad, Veterinaria, etcétera, que se han de pasar obligatoriamente en los puntos de inspección fronteriza. Y que solamente Grupo Ramina Trans tiene autorización de uno de ellos, que es el Soibre, que sí que estamos homologados para poder inspeccionar en nuestros almacenes. Quiere decirse que si lo que está pendiente de pasar es el Soibre, sí que puede venir tanto al ADT como al DA como mercancía de terceros, y si el Soibre quiere intervenir, puede venir aquí. Y que luego también, bueno, pues en el caso de las de sanidad, Grupo Ramina Trans tiene autorizado lo que se llama el transporte ulterior, y es que cualquier rechazo o mercancía pendiente de análisis por parte de sanidad exterior
puede venir y puede quedar almacenada en nuestros almacenes de Ribarroja y no tener que estar esperando en PIF o en terminal con los gastos que eso supone. Y además también confirmar de que desde hace nada hemos obtenido también la certificación por parte de Sanidad Vegetal para la realización de los tratamientos cold treatment de todas las exportaciones de frutas que son exigidos en los países de destino, Estados Unidos, China. Esos tratamientos de frío en las instalaciones de Ramina Trans Ribarroja también tenemos concedida la autorización por parte de Sanidad Vegetal para todos los exportadores, con lo cual es algo que también me gustaría compartir porque, si mal no recuerdo, ni en toda la regional, digamos, no se puede hacer eso, salvo en los PIF o somos el único establecimiento fuera de recinto. Perfecto, Vicente. Pues muchísimas gracias por compartir. Hemos recibido alguna consulta, pero son más como personales de las empresas. Esto los veremos internamente. Quiero trasladar que la sesión de hoy la estamos grabando y que la vamos a enviar junto con la ponencia, con lo cual cualquier duda, por supuesto, nos podéis escribir sin problemas. Resaltar que nosotros seguimos trabajando con nuestras sesiones de webinars. Tenemos el viernes uno sobre el operador económico autorizado, concretamente más para reevaluación, pero hablaremos también de la importancia de esta figura. Y el lunes siguiente otro sobre inteligencia artificial. Os animamos también a que escribáis y que estéis aquí con nosotros. ¿Qué más? Ahora al finalizar se os enviará una encuesta. Importantísimo que nos deis vuestros comentarios. Como sabéis, estamos definiendo todos los webinars a partir de la información que recibimos de vosotros y a la vista está de que estamos recibiendo muchísima acogida. Y sin más, pues quiero agradecer en nombre también de la Cámara de Comercio de Valencia, pues al Grupo Ramina Trans por estar con nosotros hoy aquí. Sé que a veces cuesta encontrar este ratito, pero mira, ha sido de súper utilidad. Lo has explicado de maravilla. Hemos visto también opciones para las empresas. Y bueno, la idea de todo esto es que la empresa vea que hay más opciones para poder hacer sus operaciones más eficientes. Sin más, Vicente, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por la asistencia. A vosotros, muchas gracias a Cámara Valencia por confiar en el Grupo Ramina.